cómo se forma. ¿Sí? Dice la definición. Aquí está, ¿no? Dice, es una figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales. Los puntos no colineales son aquellos puntos que no están en una misma recta, ¿no? Están en diferentes espacios, ¿sí? No están en una misma línea, en una misma recta. A eso se llama puntos no colineales. Entonces acá dice, ¿no? Figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales. Mediante segmentos de recta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos este punto, ¿no? Aquí tenemos otro punto. Y aquí tenemos otro punto. Esos puntos son no colineales, porque no están en la misma línea o no están alineados, no están en la misma recta. Entonces, unimos esos tres puntos mediante segmentos de recta y se forman el triángulo, ¿no? Se forma un triángulo. ¿Sí? Ahí tenemos este triángulo ABC. ¿De acuerdo? La notación para referirnos a un triángulo de manera simbólica o matemáticamente es esta de acá, ¿ya? Este triangulito con esta letra ABC significa triángulo ABC. ¿Sí? Esto es para no estar escribiendo acá la palabra triángulo ABC, ¿no? Simplemente de forma simbólica utilizo este triangulito, este símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la notación de un triángulo. Triángulo ABC significa esto. Los elementos de un triángulo son los vértices, sus vértices, en este caso los vértices son A, B y C. ¿Sí? ¿Qué más tiene un triángulo? Tiene lados, ¿sí? Tiene tres lados. En esta figura, los lados son AB, BC y AC, ¿de acuerdo? Y además, observamos aquí que hay ángulos, ¿no? Hay ángulos interiores, como son alfa, beta y teta, y también tenemos aquí ángulos exteriores, ¿no? X, Y, Z. ¿De acuerdo? Entonces, es, sí, una breve descripción o definición de lo que es un triángulo. Lo que nos interesa del triángulo son las propiedades, ¿sí? Son las propiedades con las que vamos a resolver los ejercicios. Entonces, vamos a ver primero las tres propiedades fundamentales del triángulo. La primera propiedad, y es la más conocida, la que también se usa bastante, es esta, dice, que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Fundamental, ¿ah? Esta propiedad. Ahí tenemos alfa, beta, teta, ángulos interiores. Por lo tanto, la suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados. Recuerden esa propiedad. Otra propiedad fundamental es la de los ángulos exteriores o externos. ¿Sí? En todo triángulo, la suma de sus ángulos externos es igual a 360 grados. ¿Sí? Ahí observamos que X, Y y Z son ángulos externos, ¿no? ¿De acuerdo? Están fuera del triángulo, de la región del triangular. ¿De acuerdo? Entonces la suma de esos ángulos es 360 grados. Recuerden, no se olviden allá, ¿sí? Y otra propiedad fundamental, ¿sí? Que también es interesante y muy útil, es la del ángulo externo, ¿sí? ¿Qué dice el enunciado? Dice, un ángulo externo, como en este caso Z, mira, Z es un ángulo externo, dice que es igual a la suma de dos ángulos internos, pero tienen que ser ángulos no adyacentes a este ángulo externo, ¿sí? En este caso, Z será igual a la suma de alfa más beta. Alfa y beta son ángulos internos, ¿sí? Profesor, pero este ángulo también es externo. ¿Por qué no lo considera? No, porque acá dice que tienen que ser no adyacentes. O sea, que no están juntito al ángulo Z, ¿no? Al ángulo externo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la propiedad, otra propiedad fundamental. ¿Se entienden, muchachos, las propiedades fundamentales? ¿Sí? ¿Captan? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, esas tres propiedades son las fundamentales. Con esas vamos a resolver ejercicios. Además, tenemos acá otras propiedades adicionales que vamos a practicarla también en la siguiente clase,
¿sí? Hoy vamos a resolver ejercicios con estas tres propiedades nada más fundamentales, la 1, la 2 y la 3. La próxima clase vamos a resolver ya con estas propiedades adicionales, ¿no? Y las demás también. ¿De acuerdo? Pero aquí está, les muestro algunas propiedades adicionales, auxiliares, ¿sí? Miren la figura. La propiedad le llaman el boomerang, me parece que lo llaman así. ¿Sí? Mira, tengo tres ángulos aquí internos, y aquí está el ángulo X, ¿no? Es un ángulo que está fuera de la figura, ¿no? Un ángulo externo. Ese X es igual a la suma de estos tres ángulos internos. ¿Sí? Para aprender estas propiedades tenemos que, primero, ¿no? Observar bien la figura, reconocerlo, ¿sí? Y practicar, ¿no? Que vamos a hacerlo más adelante. Aquí tengo otra propiedad. Se reconoce porque se parece a un pez, ¿no? Y ahí está, mira, ve. Hay dos ángulos internos y dos ángulos externos. ¿Se dan cuenta? La suma de los internos es igual a la suma de los externos. Ahí está la propiedad. ¿De acuerdo? Y otra propiedad que está por acá, parece una especie de mariposa. También hay que saber reconocer la figura, ¿ya? La suma de los ángulos de esta ala o de esta alita es igual a la suma de los ángulos de esta otra ala que está aquí. ¿Sí? Alfa más beta es igual a X más Y. Bien. Vamos a practicar, ¿sí? Vamos a ir ya a los ejercicios donde vamos a utilizar estas tres propiedades fundamentales, ¿ya? Solo estas tres. Aquí está la primera, ¿ya? Calcula X. Calcula X. Muy bien, aquí tenemos tres ángulos internos. Entonces yo puedo utilizar la propiedad fundamental, ¿no? Que indica que la suma de esos tres ángulos, la suma de tres ángulos internos es igual a 180, ¿no? Entonces X más 3X más 45 grados es igual a 180 grados. Ahí está. 2X más 3X, ¿cuánto es? 5X. 5X más 45 es igual a 180 grados. Pasamos a restar 45 al otro miembro, ¿no? 180 menos 45. ¿Cuánto es 180 menos 45? 135, ¿no? Sí, profesor. Sí, 135, listo. 135 grados. Entonces el 5 está multiplicando, lo pasamos a dividir, ¿no? 135 entre 5. ¿Cuánto es 135 entre 5? 13 entre 5 es 2. 13. 27. 27, ¿no? Sí, ¿no? 27. 27 grados. Sí. Ay, profe, compruébelo. Sí, 27. Sí, ¿no? Acá entre 5. 13 entre 5 es 2. 2 por 5, 10. Restamos, queda 3. Bajo el 5. 35 entre 5, 7. Exacto. 27 grados. Muy bien. Entonces, el valor de X es 27 grados. Un problema sencillo, ¿no? Bastante básico para empezar, para practicar, ¿ya? Para empezar practicando. Vamos a ver el siguiente. Cuando esté en la mitad de los ejercicios, te voy a pasar la actividad, ¿ya? Y luego seguimos con la otra parte. Ahí está. Haya X. Haya X. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Qué hacemos? La propiedad de los ángulos internos, ¿no? Sí, profesor. Y claro, 7. 2X más 20, muy bien, ese es el primer ángulo, más X y más 70 grados, es igual a 180 grados. 180 grados, excelente. Vamos a sumar ahí las X. Aquí tengo 2X más X serían 3. 3X. Ya, más. Aquí tengo 20 más 70
90. Más 90. Más 90 grados. Listo, ya está. Pasamos a restar el 90, ¿no? 180 menos 90 sería 90. Listo. 90 entre 3. 30. 30. 30 grados. Listo, ya está. Nada más, mira. Sencillo. Ahí está. X igual a 30 grados. A ver, veamos qué viene a continuación. Ya, calcula X. A ver, ¿qué observan ustedes? ¿Qué ángulos observan ahí? ¿Internos, externos, combinado? Externo. Externos, ¿verdad? ¿Los tres son externos? ¿Los tres ángulos son externos? Sí. Ya, entonces, ¿qué puedo utilizar? Toda la propiedad de los ángulos internos. ¿Cuántos suman los tres ángulos externos? 160 grados. 360 grados. Bien. Vamos a sumarlo aquí nada más, ¿ya? A ver, ¿cuántas X ustedes ahí encuentran? 2X más 6X más 3X. ¿Cuántas X son? 11X. 11X, ya. 11X más. ¿Cuántos grados? 90 más 50. 140. 140 grados. ¿Esto es igual a cuánto? 360. 360 grados. Listo, ya está. Ya está, profe. Ahora sí, pasamos a restar el 140. ¿Cuánto es 360 menos 140? ¿360 menos 140 es 220? 220. 220. 220. Listo, ya está. 220 entre 11, 20. 20. 20 grados. Listo, ya está. 20 grados. Muy bien. 20 grados. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Una pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Vamos a seguir, vamos avanzando. Cuando esté en el problema 6, creo, porque la mitad son 12. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, aquí. Calcula X. Primero hay que observar la figura, muchachos, ¿sí? Antes de mandarnos con la solución, vamos a ver la figura bien, con calma, con tranquilidad. Tengo un ángulo interno que es X y dos ángulos externos que son 100 y 160. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué dice? Profe, usted me enseñó cuando tengo dos externos y un interno. No, no me enseñó, profe. Ya, está bien. No, no te enseñó porque no hay una propiedad para eso, ¿no? Y ahora, profe, ¿qué hacemos? Tengo dos externos, faltaría un externo para sumar los tres, igualarlo a 360. Ah, ya. Pero lo que sí debes recordar es que el ángulo llano, ¿no? El ángulo llano, ¿te acuerdas? El ángulo llano es aquel que mide 180 grados, ¿no? Menos a 180 grados. Es el ángulo llano. Ah, ya, profe, claro. Pues entonces acá completamos, muchachos. ¿Cuánto mide ese angulito? 180. Todo es de 180. Ya que tengo 100 aquí, si completamos aquí, 80. Sí. Claro, sin miedo, así, 80. ¿Por qué por 80? Claro, pues 100 más 80 me da 180. Ah, ya, y aquí entonces, ¿cuánto es? 20. 20, 20 grados. Estamos completando, mira, ve. Y aquí Profesor, está. cuando es externo, tenemos que tener un número para que llegue a 180. Claro, para completar la otra partecita del ángulo. ¿Sí? Ya. Ya está. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Ahora sí, ya pues, profe, ya tengo ya los tres ángulos internos y eso deben sumar 180, ¿no? X más, lo voy a poner todo, ¿ya? Completito, así, 80 más 20. Esto es igual a 180 grados. Listo. Ahí me queda X más 100, 80 más 20 es 100, igual a 180. A ver, lúcete, ¿cuánto vale X? 80. 80. La 180 menos 100, 80. Listo, ya está. Muy bien. Listo. Sigamos.
Esta de acá. Ya, profe, se parece al anterior, me parece, ¿ah? Claro que sí, se parece al anterior, ¿no? Pero ahí lo puedo hacer de otra forma, profe. Sí. A ver, completamos aquí. 50. 50. Listo. Es una forma, vamos a hacerlo así, ¿ya? Porque hay otra forma de resolverlo también, ya. 50, listo. Profe, y ahora, este angulito, ¿te acuerdas cuánto mide este angulito? Este cuadradito. 90. 90 grados. 90. Entonces, ¿acá cuánto es? 90. 90 también, pues claro. 90 más 90, 180. Ahí también es 90. Ah, ya salió, pues, profe. Ahí está, ¿no? 2x más 90 más 140, más 50, perdón, es igual a 180, ¿no? Entonces, por acá voy a poner 2x más, y sumo de una vez, ¿ya? 90 más 50, 100, 40. 140. Y ahí eso debe ser igual a 180 grados. Pasamos a restar 140. 180 menos 140 es 40, ¿no? Todo sale 20. 40, claro, 40 entre 2, 20. Sí. 20. Listo. Profe, pero me parece que más fácil hubiera sido solamente completar los 90. Borro esto, completo los 90 nada más. Y también recuerdo que usted me dijo que la suma de dos ángulos internos me da el externo, ¿no? ¿Te acuerdas también, sí o no? Ahí está, mira, ve, otra forma, ¿no? La suma de dos ángulos internos me da el externo. Ahí está. También, otra forma. 130 menos 90, ¿cuánto es? 40, ¿no? 40 entre 2, 20. Es lo mismo. Sale lo mismo, ¿ya? Ah, ya está bien. ¿Sí? Otra forma también, ¿no? Completamos solamente aquí el 90 que falta. Que faltaba. Listo. Uno más. Uy, este ya está listo, ¿ah? Este está listo, mira. Ve. Tengo dos ángulos internos y un externo. ¿A qué es igual el ángulo externo? Nosotros tendremos que sumar todos los números. Claro, sumo los dos internos y lo igualamos al externo, ¿no? Sí. Ya está, listo. ¿De acuerdo? O sea, el ángulo exterior, ¿sí? El ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos internos. Ahí está, sí. Ya está, ahí está. Entonces, por propiedad, esa propiedad, la suma de dos ángulos internos me da el externo. Muy bien, ¿cuánto es 105 más 37? 142. 142. Listo. 142 menos 60. 82, ¿no? Me parece sí, profesor. 82. 14 menos 6, 8. 82. Listo. 82 entre 2. Eso sale mitad de 4, entre 8, 4. 41. 41 grados. Listo. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? Sí, ¿Sí? profesor. Está bien. Ya, voy a hacer una pausa. Muy bien, me piden teta. Ahí tenemos tres ángulos exteriores, tres ángulos externos. Entonces, la propiedad, ¿no? La suma de esos tres ángulos debe ser igual a 360 grados. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a sumar los tres ángulos. Teta. A ver, vamos a hacer más grande. Teta más 126 más 150, ¿no? Eso sale 126 más 150 es 276. De una vez lo sumamos. Y esto debe ser igual a 360 grados. Listo. Bueno, de ahí despejamos teta y ya tenemos la respuesta, ¿no? ¿Cuánto es 360 menos 276? 24. ¿Seguro? ¿24? 84. 84. 84 grados sería
el valor de θ. Listo. Ya está. Muy bien. Siguiente, calcula X. Vamos por acá. Acá está la figura más grande. Bien, X está en el triángulo grande, ¿no? Es un ángulo del triángulo grande. Ahí vemos dos triángulos, uno grande y uno pequeño. El pequeño es el triángulo EDC, ¿no? Aquí está el triángulo EDC. Para hallar X, muchachos, necesito, en el triángulo grande tengo el ángulo 70, el ángulo X. Faltaría este ángulo, y ya podría hallar X ya, ¿no? La suma de esos tres sería igual a 180. Pero faltaría este angulito. ¿Cómo hallamos ese ángulo? A ver, ¿qué opinan? Mira, en el triángulo pequeño esto mide 100, este ángulo mide 20. ¿Cuánto mide este ángulo entonces? En el triángulo pequeño. 180 grados. Claro, la suma de los tres, la suma de 100 más 120 más este ángulo debe ser 180. Entonces, ya tengo 100, ya tengo 20, ya tengo 120. Entonces, ¿cuánto sería este ángulo? 60. 60 grados. Listo. 60 grados. Ese ángulo sería 60 grados. Ya está, mira, ves. Ya tengo ese ángulo. Entonces ahora, en el triángulo grande, o sea, en el triángulo, lo voy a llamar así, en el triángulo ABC, ¿sí? O sea, en el triángulo grande, tenemos X más 70 más 60 grados es igual a 180 grados. Ya está. Bien, aquí tenemos 70 más 60 es 130, igual a 180. Pasamos a restar. A ver, ¿cuánto vale X? 50. 50 grados, ¿no? 180 menos 130 es 50 grados. Listo. Ahí está. Bien. Uno más. Calcula X. A ver, por aquí está más grande. Ahí está. Calcula X. Bien. Primero vamos a buscar al X. ¿Pero dónde está X? Ahí está, ya le encontramos aquí a X, profe. Es un ángulo externo, ¿no? Es un ángulo externo al triángulo CDE. Bien. Para hallar ese ángulo externo, lo puedo hacer si conociera este ángulo interno que está aquí. ¿Sí? Porque recuerda que X es un ángulo externo, sería la suma de estos dos internos, ¿no? De 80 más este angulito. Entonces vamos a encontrar este angulito, el angulito C. ¿Cómo lo encontramos, profe? Fácil, mira. Fácil, fácil. Pregunta, muchachos. A ver, ¿quién quiere lucirse? ¿Quién me dice cuánto mide este ángulo? A ver, ¿cuánto me dice? A ver, ¿quién me dice cuánto mide este ángulo? El profesor. Este ángulo, el ángulo C, aquí. ¿Cuánto mide este angulito? A ver, miren bien, fíjense bien. ¿Cuánto mide ese ángulo? 40 90. grados. 40. ¿40? ¿Seguro? ¿40? O, a ver, fíjate bien, fíjate bien. 90. A ver. Observe, 50. 50, claro, 50 grados. 50 grados. ¿Por qué 50 grados, Leonel? Eso es lo que le falta para llegar a 180 grados. Para llegar a 180 grados. Claro, estamos en el triángulo ABC, pues, ¿no? En el triángulo ABC tengo 85 más 45 son 140, 130. Entonces faltaría 50, ¿no? Para 180. Listo. Ya está. Ya tengo 50 grados
Además tengo este ángulo que es recto, que mide 90. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? Que lo voy a colocar aquí de color amarillo. ¿Cuánto mide este angulito? A ver. ¿Cuánto mide ese ángulo? El amarillo, profesor. Sí, el amarillo. ¿Cuánto mide? 100. ¿Seguro? Mm, A ver. Recuerda que todo esto es 180. 40. 40, ¿verdad? 40 grados. Así es. Este ángulo mide 40 grados. ¿Por qué, profesor? Claro, porque 50 más 90 más 40 es 180, ¿no? Estamos completando ahí. Listo. Ahora sí, en el triángulo pequeño, acabo de poner, en el triángulo CDE, en ese triángulo, ya puedo decir de que X, que es un ángulo externo, es igual a la suma de los dos ángulos internos, o sea, 40 más 80. Es por propiedad. Listo. Y esto sale 120 grados. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Una duda, una pregunta, una consulta? Profesor, no entiendo bien cómo es. ¿Cómo sale 100.000? ¿Cómo, cómo sale 40 más 180? Ya. A ver. Vamos a... Voy a poner por acá. Vamos a recordar al ángulo llano, ¿sí? El ángulo llano es el ángulo sobre la recta, ¿sí? Es aquel que mide 180 grados. Es un ángulo sobre la recta, ¿de acuerdo? Aquí tengo esa recta, mira. Todo esto sería, ¿no? Hasta E, ¿no? Hasta E y hasta... Listo. Entonces, este es el ángulo llano. Esto mide 180 grados. Nosotros ya hemos calculado aquí 50. Y acá tenemos 90, ¿no? 50 más 90, 140. Faltaría 40 para llegar a 180. Ahí está. ¿De acuerdo? Mira, 50 más 90 más 40, 180. Listo. Necesitamos este ángulo que mide 40 para poder hallar X. Y luego, como ya hemos calculado, ya hemos encontrado este ángulo que mide 40 grados, ya podemos hallar X. Por la propiedad, por esta propiedad, que voy a indicarlo de nuevo, aquí está la propiedad 3. Mira, a ver. Un ángulo externo es igual a la suma de estos ángulos internos, ¿no? Ahí está. Z es igual a alfa más beta. Eso es lo que tenemos acá. Es lo que tenemos aquí. Ahí está. ¿No? X es igual a 40 más 80. Es por propiedad. Entonces me sale 40 más 80, 120 grados. ¿Ok? Primero hemos calculado los 50 grados que faltaban en el triángulo ABC para completar los 180. ¿No? Ya luego ya 50 más 90 son 140, entonces acá sería 40 para completar los 180, ¿no? Listo. Bien. ¿Más o menos? Sí, profesor, ya entiendo mejor. Ya. Recuerda que en un triángulo los tres ángulos, ¿ah? Los tres ángulos deben sumar 180 grados, los tres ángulos internos. Sí. Ya. Aparte tenemos acá el ángulo llano también que mide 180, esa es otra cosa. Bien. Aquí tenemos la 10, dice haya X. Haya X. Bien, mira, a ver, tenemos ahí un triángulo grande. Fíjate el triángulo, fíjense el triángulo grande, muchachos. ¿Qué tenemos en el triángulo grande? Dos ángulos internos, ¿sí o no? Voy a poner nombre al triángulo, ¿ya? En el triángulo A, voy a poner vértices, A, B, C. Ya, en ese triángulo
ABC, tengo dos ángulos internos, que es 50 y 30. Entonces, si yo tengo dos ángulos internos, puedo calcular el ángulo externo. Está aquí. ¿Cuánto mide ese ángulo externo? A ver, ¿quién quiere lucirse? Propiedad que hemos visto hace un momentito, ¿ah? La suma de dos internos nos da el ángulo externo que está aquí afuera. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? 100. La suma de estos dos, 80 grados, profesor. 80 grados. Claro, este ángulo mide 80 grados. Yo pensé que tenía que sacar en la... Ah, claro, o también acá puedes poner 100. Claro, completas acá 100, ¿no? Porque los tres suman 180. Pero, y completando aquí sería 80, pues, ¿no? El ángulo ya no mide 180, ¿no? Esto mide 180. Sí, profesor. También, también. Ah, ya, también, profe, sí. Completas acá los 100 y luego acá completas 80. Ya está. Ah, ya, ve, profe. Listo. Y ahora sí, en el triángulo chiquito, que la voy a llamar el triángulo, voy a poner por acá ya, PQ. Así. Ya, en ese triángulo, ya puedo hallar X, ¿sí o no? Entonces por acá voy a decir, en el triángulo PQA, PQA, ¿qué tenemos? Que la suma de X más 70 más 80, ¿a cuánto debe ser igual? A 150. Claro, 70 más 80 es 150. Sí. Pero los tres deben sumar ¿cuánto? 180. Ya, 180. Entonces, X más 70 más 80, que es 150, eso debe ser igual a 180 grados. 30. Claro, 180 menos 50, 30 grados. 30 graditos. Listo. Tranquilos, ¿ah? Recién estamos aprendiendo los triángulos. Vamos a seguir practicando con más ejercicios la siguiente clase de geometría. Ya, así vamos a ir de menos a más. Suave, tranquilos. Pero hay que practicar. Vamos a ver. Siguiente, a ver. Ya, este para ustedes, ¿ah? Este para ustedes, a ver. Tengo tres ángulos internos ahí. A ver, le doy 2 minutos a ustedes. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo resuelven este problema ustedes? A ver, Primero sumar el 10 y el 5. ya. Después poner más 75 igual a 180. Ya, listo. Muy bien. A ver, 10x más 5x, ¿cuánto es? 15. 15x. Ponemos 15x más 75 es igual a 180 grados. Ya está. Pasamos a restar el 75, muchachos. ¿Cuánto es 180 menos 75? 105. 105. 15x es igual a 105. Queremos hallar x nosotros. Entonces sería x es igual a 105 entre 15. El 15 que está multiplicando a la x pasaría a dividir. Ahí está. Eso es. Faltó dividir entre 15, ¿no? Y 105 entre 15, esto es 7 grados. Ya, profesor, 7 está grados. bien. ¿Está bien? Ya está. ¿Está difícil, Leonel? Más o menos, profesor. Menos, ¿no? ¿Has visto en el colegio este, ya? ¿Profesor? ¿Has visto en el colegio ese tema? Sí, sí, Todavía. sí lo he visto. Ya. Vamos a seguir practicando. Uno más. Uno más. A ver. Digamos. Haya alfa. Hallemos alfa. A ver, miren, ve acá. Ya. Vamos a completar aquí, muchachos. Primero completemos aquí. Ya. Ya deben saber ustedes cuánto mide este ángulo. La suma de estos dos internos. ¿Cuánto es? 45 más 35. ¿Profesor? Cuarenta y cinco más 35, ¿no? 45 más 35, 80. 80, ¿no? Entonces este ángulo mide 80 grados.
80. Listo, ¿no? La suma de estos dos ángulos internos es igual al ángulo externo, o sea, 80. Ya está. Ahora, profesor, ¿cómo hallamos alfa? Necesito este ángulo también. Necesito este ángulo. Miren la figura. Voy a poner aquí el vértice A, el vértice B y el vértice C. A ver, muchachos, ¿qué me está indicando este circulito sombreado de color negrito? ¿Qué me está indicando en este triángulo? ¿Qué nos está diciendo esos dos circulitos en el lado AB y en el lado AC? ¿Mm? Es un triángulo que esos dos lados son iguales, ¿no? ¿Sí? Esos dos lados son iguales. Entonces, por acá voy a poner el triángulo ABC. El triángulo ABC. ¿Ustedes saben cómo se llama un triángulo que tiene dos lados iguales? Que tienen dos lados de la misma medida. ¿Cómo se le llama? ¿Isósceles o equilátero? Dos lados iguales. El triángulo ABC es isósceles. ¿De acuerdo? Es un triángulo isósceles. Isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles, profesor? Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, ¿no? Vamos a decirlo así de manera práctica. ¿De acuerdo? Entonces el triángulo ABC es isósceles. Así, profe, claro, pues. ¿Cómo isósceles? El lado AB es igual al lado AC. ¿Cómo sabe eso, profe? Acá me está indicando con la bolita. Me está indicando que son iguales. Ah, ya, profe. Entonces, profe, es un triángulo isósceles, sí. Ah, profe, también me acuerdo que si el triángulo es isósceles, aparte de tener dos lados iguales, los dos ángulos que están en la base también son iguales. Claro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Así es. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Mira. Acá voy a dibujar un triángulo isósceles, así a pulso nada más. Es un triángulo isósceles. Voy a poner la marquita. Ahí está. Estos dos ángulos, ¿sí? Estos dos ángulos que vemos aquí también son iguales. Esto mide 40, por ejemplo, este ángulo también mide 40 grados. Un triángulo isósceles. Por lo tanto, muchachos, ¿cuánto mide el ángulo B? ¿Cuánto mide el ángulo B? 80 grados. 80 grados también, pues. 80 grados. Ahí está. 80 grados. Listo. Y ya está. ¿Ya está, profesor? Claro, pues ya está ya. Ya está. Ahora en el triángulo ABC nuevamente, voy a poner acá. En el triángulo ABC, ¿sí? Tenemos 2 alfa más 80 más 80, otra vez 80 grados, debe ser igual a 180 grados. Listo. 80 más 80, 160. Muchachos, pasamos a restar 160. ¿Cuánto nos queda? 2 alfa igual a ¿cuánto? 180. 20. Muy bien, 20. Lúcete. ¿Cuánto vale alfa? 20 entre 2. 10. 10. Tenías que darme la respuesta correcta para irme contento. ¿Ah? Si no me hubiera ido triste. Algo habrán aprendido el día de hoy, muchachos. ¿Ya? En todo caso, el video lo vamos a subir